Pueden tomar asiento, hermanos. Y el tema es padres e hijos bajo la instrucción del Señor. Después de mirar un programa de televisión acerca de la juventud rebelde, un hombre le dijo a su esposa: ¡qué lío! ¿Dónde se equivocó nuestra generación? Con calma la esposa le respondió, y para mí la respuesta no tiene sentido, créame. La esposa respondió con calma y dice: el error fue que tuvimos hijos. El hijo no es un error. El hijo es una bendición de Dios. Muchos dicen: es que este ha sido mi desgracia. Este es mi dolor de cabeza. Este es el que me roba el sueño. Y le ponen tantas cosas al hijo y se les olvida lo que dice el Salmo 127:3. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué son los hijos? Herencia de Jehová. El problema no son los hijos. El problema es esta generación que no quiere someterse bajo el señorío de Cristo. El problema es que tanto los padres no quieren ser guiados a través de la palabra del Señor. Ese es el problema. El problema no son los hijos. El problema muchas veces son los padres, son los hogares. Pablo, hermanos, continúa con lo que los estudiosos llaman códigos de hogar o códigos del hogar. Es decir, el deber entre maridos y esposas, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Y el pastor también lo dio. Hemos visto que tanto la esposa se somete al esposo como el esposo también se somete a la esposa. Tanto la esposa le sirve al esposo como también el esposo le sirve a la esposa. Y una cosa más, el esposo tiene más responsabilidad sobre la esposa. ¿Por qué? Porque debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. En los hogares cristianos no debe haber falta de amor. La esposa no debe estar falta de amor. La esposa no puede estar prestando los oídos allá afuera que alguien le susurre: qué bonita te ves, qué linda, y que te invito a un café. No, en los hogares cristianos no debe existir eso. ¿Por qué? Porque el esposo debe practicar el amor con su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo ama a la iglesia. El esposo debe de amar a la esposa. Y de igual manera la esposa debe amar al esposo. Ahora Pablo centra estos códigos de hogar entre padres e hijos que hoy estaré compartiendo. Y el pastor Enrique la próxima semana estará hablando de amos y esclavos. Un tema muy interesante. Porque muchas veces nosotros, que algunos somos jefes, queremos sobrepasarnos de las personas. Aquí yo mando y usted hace eso. Muchas veces no nos pueden dar un puestecito pequeño porque ya nos creemos los dueños de la empresa, ¿verdad? Y eso el pastor lo estará dando la próxima semana. Pero hoy yo me voy a centrar en el código del hogar entre padres e hijos. El hecho de que el apóstol Pablo mencione a los niños en una carta tan importante demuestra el valor en la iglesia primitiva que le concedía a los niños. La iglesia primitiva tenía una gran estima a los niños y ellos continuaban con el legado que Jesús les dejó. Y cuando Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Sin embargo, hermanos, estos valores eran contraculturales en aquel tiempo. Muchos en el mundo grecorromano ponían a los niños en un montón de basura.
para que la gente los recogiera y a menudo se convirtieran ellos en gladiadores, en esclavos y prostitutas. Pero la iglesia acogía y valoraba a los niños. De igual manera, nosotros como iglesia también debemos de valorar a nuestros niños. ¿Por qué? Porque ellos son hechos a imagen y semejanza de Cristo. Por eso usted y yo debemos de valorar a nuestros niños. Y con esto en mente vamos a ver el primer punto. Número 1, los hijos creyentes deben obedecer. Mire, esta carta contiene un párrafo especialmente dirigido a los hijos. De modo que cuando esta carta se estaba leyendo, los hijos estaban presentes en la asamblea, ya que las familias creyentes asistían juntos a la reunión como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Vienen nuestros hijos, se sientan con nosotros y escuchan la palabra del Señor, cantan con nosotros. De igual manera, la iglesia primitiva llevaba a sus hijos a la iglesia y les enseñaban la palabra del Señor en la casa, como lo hacemos nosotros. Amén. ¿O no lo hacemos? Por lo tanto, el apóstol Pablo, hermanos, da 4 razones de por qué los hijos creyentes deben obedecer. Y la primera razón es que ellos eran cristianos en el Señor. Porque mire, dice el pasaje: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Recordemos que esta carta va dirigida a la iglesia. El verbo obedecer tiene que ver con hacer lo que está indicado a cumplir o cumplir órdenes de alguien. El presente imperativo de este verbo señala que la obediencia de los hijos es una acción continua, obedecer. O sea, diariamente los hijos deben obedecer. No es que si quiero obedezco, sino no. Tienen que obedecer. Todos los días. Todo cristiano, hermano, sabe que obedecer cualquier mandamiento divino requiere de mucho esfuerzo, ¿verdad? ¿Nos cuesta obedecer a nosotros o no nos cuesta? Sí nos cuesta. Esto no sucede de la noche a la mañana. De la noche a la mañana usted no es obediente, no. Siempre desobedecemos al Señor. Siempre vamos a tener esa tendencia de la desobediencia en nosotros. Y por lo tanto, hermanos, usted y yo necesitamos depender de Dios. Para ser obedientes necesitamos depender de Él. Para que nuestros hijos sean obedientes necesitan depender de Él. De hecho, hermanos, sin la ayuda del poder del Espíritu Santo de Dios, sería imposible. Un comentarista dijo con respecto a este punto: el pasaje más extenso de Efesios, Pablo indica que la sumisión de los hijos a sus padres es el resultado de la llenura del Espíritu Santo, como lo dice Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. Y ya hemos hablado sobre la llenura. Y la llenura significa que seamos controlados por el Espíritu Santo. Para que nuestros hijos sean obedientes necesitan ser controlados por el Espíritu Santo. Para que sean capaces de obedecer y de honrar a los padres, los hijos necesitan ser controlados por el Espíritu Santo. De otra manera ellos no lo podrán hacer. Y la segunda razón, puesto que nosotros los padres hemos traído al Hijo al mundo y tenemos más conocimiento y más sabiduría en cuanto a la vida, es correcto que el Hijo obedezca al Padre. Pero aquí hay unas preguntas para nosotros, y yo quisiera que reflexionáramos en ellas. ¿Qué pasa con aquel padre abusador? ¿Es correcto que ese hijo le obedezca? ¿Qué pasa con aquel padre que abusa sexualmente de su hijo?
¿Qué pasa con aquel padre que abusa mentalmente del hijo? ¿Qué pasa con ese padre? ¿Debería este hijo obedecer a este padre que se comporta diabólicamente con el hijo? Porque solo una persona que hace esas cosas es una persona que no está en el Señor, es una persona que actúa como actúa el enemigo. Y mientras yo escribía este mensaje, Abraham toca la puerta y me dice: papi. Y le digo: ¿qué pasó, hijo? Y entra y se sienta conmigo y le digo: hijo, antes de que me digas lo que me vas a decir, yo quisiera hacerte estas preguntas. Y se las dije a Abraham y le enumeré las preguntas. Y él se queda pensando y me dice: papi, yo vi un video de un niño. Y dice él, donde el papá y la mamá hacían que el niño se comiera la tierra del gato, la arena del gato. Y le pegaban al niño, lo mataban en la pared. Hubo un momento, dice Abraham, que el papá agarró al niño del cuello, lo agarró y lo somató en la pared y lo dejó caer, y el niño en ese instante se murió. En ese momento entró una rabia en mi corazón, porque dije: ¿cómo es posible que un padre se pueda comportar así con su hijo? Y dice Abraham, fueron a corte, y cuando estaban a corte, el niño más grandecito dijo: el día que salgas de la cárcel, te voy a estar esperando para matarte por lo que hiciste a mi hermanito. ¿Ve lo que causa todo esto? Hermanos, el hijo no puede obedecer a un padre que se porta así. Hermanos, hay un límite para la obediencia de un niño cuando este padre no está actuando en el Señor. El Señor no tiene absolutamente nada que ver con la injusticia y el abuso de los niños. Recuerden, hermanos, que Cristo nos vino a liberar del pecado, nos vino a liberar de la inmundicia, nos vino a liberar del abuso, y por lo tanto, hermanos, Él no vino para esclavizar a los niños. Los niños deben obedecer a sus padres solo si el deseo y la instrucción del padre está en el Señor. Pero si un padre le pega una y otra vez al hijo y abusa sexualmente a ese niño debería correr con un adulto y decirle lo que está pasando en su casa. Y nosotros, como ministros del Señor, debemos siempre predicar esa verdad detrás del púlpito. Eso no se puede esconder. La tercera razón: la obediencia es un mandamiento. El apóstol Pablo cita acá el quinto mandamiento de Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16. Y lo aplica al creyente del Nuevo Testamento. Esto no significa que usted y yo estemos bajo la ley, ya que Cristo nos ha liberado tanto de la maldición como de la esclavitud de la ley, como lo dice Gálatas 3:13 y 5:1. El punto acá, hermanos, es que hoy en día hay una constante lucha entre padres e hijos para ver quién obedece. Algunos padres claudican y se dan por vencidos cuando el hijo todavía es niño. Otros se dan vencidos cuando el hijo llega a la adolescencia. Y es lamentable ver que en muchas familias el hijo es el rey de la casa, porque controla a los padres. Es que aquí, papi, hazme esto, y ahí va el papá. Yo consiento a Abraham. Yo no les puedo mentir a ustedes, yo lo consiento. Pero hay cosas que le digo: no, lo siento, pero no. Y usted sabe cómo es la adolescencia, ¿verdad? Cuando le dicen no. Sí, ¿verdad? Los que estamos, yo estoy pasando por ese momento. Pero los que han pasado,
cuesta con un niño adolescente. Ellos tienen la razón en todo, ¿verdad? El suéter es rojo y él dice que es negro, y es negro y es negro. O sea, es difícil tratar con un adolescente. Sin embargo, el hijo creyente no debe seguir los patrones nefastos de este mundo, sino que debe escuchar a sus padres en el Señor y lo que demanda su palabra para que ellos puedan honrar y obedecer a sus padres. Recuerde que obedecer y honrar son dos cosas distintas. Obedecer es algo que se le ordena y honrar es respetar y amar. Los hijos deben obedecer a sus padres mientras vivan están bajo su cuidado, pero deben honrarlo toda la vida. Y la cuarta razón, la obediencia trae bendición. El quinto mandamiento que tiene va junto con una promesa, lleva una promesa unida, va una promesa pegada. Éxodo 20:12 dice: para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahí vemos una bendición. Esta promesa se aplicaba al principio a los judíos cuando entraron a Canaán, pero Pablo lo aplicó a los creyentes de hoy. Y al hacerlo, hermanos, cuando hacemos esto, hermanos, o cuando los hijos obedecen ese mandamiento, hay dos principios y hay dos bendiciones para nuestros hijos que muchas veces ellos se pierden. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Cuando el hijo obedece, le irá bien. Ahí dice el pasaje: para que todo te vaya bien. Y otra bendición: y será de larga vida sobre la tierra. Esto no significa, hermanos, que todo aquel que se muere a los 15, 14, 20 años desobedeció al Padre. No. Hermanos, Dios estaba estableciendo un principio. Cuando los hijos obedecen a sus padres en el Señor, se libran de muchos pecados y de muchos peligros que pueden acortar su vida. Porque muchas veces el papá le dice: no hagas esto, te va a ir mal, no lo hagas. Y los niños por desobedientes, o el adolescente por desobediente, o el jovencito por desobediente lo hace. Es ahí donde se les acorta la vida, porque no obedecen al papá. No es que Dios les cortó la vida, no, es que ellos no obedecieron al papá. Muchas veces le dicen, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted está aquí por la Figueroa y hay un carril solamente para el bus, ¿verdad? Y muchas veces, como vamos deprisa, nos metemos en esa vía y no nos podemos meter. Adelante está el motorista, contento el motorista, y se le queda viendo a usted y le dice: a mí me han pasado 2 veces, para que vea que también. Y me paran, pum. ¿Cuánto vale cada ticket? $600 a $700. Eso he pagado. O sea, toda desobediencia trae su consecuencia. El hijo, hermano, debe aprender desde temprano a obedecer a su padre y a su madre. No solo porque la palabra del Señor lo dice, sino porque es un mandamiento del Señor. Pero lamentablemente en nuestros días muchos hogares han sacado a Dios de su familia, han sacado a Dios de sus vidas, han dejado fuera la palabra del Señor. Y las consecuencias son lo que dice Romanos 1 del 28 al 30. Y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de
envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo y desobedientes a los padres. ¿Todo por qué? Porque han sacado a Dios de sus vidas. Han sacado a Dios de sus familias. Han sacado esta bendita palabra del Señor de sus hogares. Hermanos, por naturaleza, los hijos son egoístas. Pero en el poder del Espíritu Santo, ellos pueden obedecer a sus padres y con ello glorificar al Señor. Número 2. El padre o el deber de un padre creyente. Ya hemos hablado de los hijos, ¿verdad? Ya hemos exhortado a los hijos. Ya hemos dicho qué es lo que tiene que hacer un hijo, de obedecer, de honrar a los padres. Pero ahora entramos al rol del padre. Porque muchas veces nosotros como padres cometemos el error de entregarle el rol que Dios nos ha dado a nosotros. Los papás se lo entregamos a la mamá. Y no es así. Usted y yo somos sacerdotes en nuestro hogar. Y como sacerdotes de nuestro hogar tenemos el deber y la obligación de educar, de disciplinar a nuestros hijos, no dejarle el paquete a la esposa. Pero yo entiendo también que hay hogares donde no hay una figura paterna, donde el esposo ya no existe, se murió. Y entonces la esposa toma el papel y el rol del papá. Pero oro para que el Señor le dé sabiduría de cómo educar y cómo corregir a ese hijo. Pero hablo a los que somos padres, que estamos acá presentes. Ese rol nos corresponde a nosotros como papás. Es el deber de nosotros los padres de educar a nuestros hijos. Hermanos, si dejamos que nuestros hijos hagan su voluntad, ellos van a ser rebeldes. Así que es necesario que como padres los instruyamos a través de su palabra. El pastor Enrique mencionaba algunos nombres y quizás los voy a volver a mencionar. Porque la Biblia registra los tristes resultados de padres que descuidaron a sus hijos, ya sea por el mal ejemplo que les daban o por no disciplinarlos de una forma correcta. Y vemos el ejemplo de David. David, hermanos, David, que venció a Goliat. Yo quiero que usted se meta al papel. Imagínense a David frente a ese gran gigante y lo venció. Imagine a David cómo le abría la boca a los leones cuando querían devorar a sus ovejas y se las rasgaba. David. Pero como padre, mimó al hijo y eso trajo grandes y graves consecuencias. Por mimar a Absalón, David le dio un mal ejemplo y los resultados fueron fatales. ¿Quién otro? Elí, ¿verdad? Elí. Yo recuerdo que una vez llevé esta enseñanza al distrito y les decía a los hermanos, imagínense a Elí. Dice que Elí estaba sobrepasado, ¿verdad? Gordo, y se sentaba en el sillón. Ya me imagino. Elí, tus hijos están haciendo cosas malas. Ahí los voy a corregir. Y no se levantaba. ¿Se afigura usted a un papá así? Hello. Viejo, este niño está haciendo cosas malas. Sí, voy a hablar con él. Y Elí nunca hizo caso. Y el resultado fue muerte. Trajo destrucción. Todo por no disciplinar a los hijos.
En los últimos años, aún Isaac consintió a Esaú, mientras que su esposa mostró favoritismo hacia Jacob. Y el resultado fue un hogar dividido, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de esa historia? Y esa historia se repite otra vez en Jacob, ¿verdad? Cuando consiente a José, ¿verdad? Y le da lo mejor, la mejor túnica a José, su hijo, lo consiente, lo mima. Yo me imagino que José era guapo, ¿verdad? Rubio. Y lo consentía a su hijo amado y le hizo la túnica y desató una envidia entre sus hermanos, lo vendieron a causa de ello, pero a la misericordia de Dios fue tan grande que hizo de José el segundo hombre más, después del faraón, fue el segundo hombre más poderoso en Egipto. O sea, ¿se da cuenta las consecuencias que acarrea el no poder disciplinar a nuestros hijos? De no tomar nosotros como padres la responsabilidad de disciplinar y educar a nuestros hijos. Así que Pablo nos dice que el padre tiene varias responsabilidades hacia los hijos. Y la primera responsabilidad es: no debemos provocarlos. En los días de Pablo, mire, el padre tenía una completa autoridad sobre la familia. Por ejemplo, cuando en una familia romana nacía un bebé, se le ponía frente a los pies del padre. Si éste lo alzaba, el hijo era bienvenido al hogar. Imagínense, nacía el bebé, se lo ponían a los pies del papá y éste lo veía. Sí se parece a mí. Lo levantaba y lo alzaba y ese hijo era bienvenido a la casa. Pero si el hijo estaba ahí y el padre lo miraba y pasaba de largo, ese hijo era vendido. Y muchas veces lo mataban, como hoy sucede con los abortos. O sea, vemos que ese patrón se repite, ¿verdad? Pero de diferente manera. A mí me duele. Hemos recibido enseñanzas de cómo cuando están practicando el aborto, hermanos, cuando el bebé, o sea, ahora ya es permitido a los 6 meses. Imagínense ese bebé cómo está, ya está formado ese bebé. Y le meten la tijera y comienzan a devorarlo adentro, cortarle los piecitos, las manitas. ¡Ay! Gente diabólica, digo yo. ¿Cómo es posible que le hacen eso a ese bebé? Prácticamente están practicando lo mismo que hacían allí. A mí como padre me cuesta entender estas cosas monstruosas que hacían en ese tiempo. Pero era una práctica y era legal. Imagínense, era legal. Pablo les dice a los padres: no usen su autoridad para abusar del hijo, sino para animarlo y desarrollarlo. Y a los colosenses Pablo les escribe en Colosenses 3:21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así que lo opuesto a provocar es animar. ¿Anima usted a su hijo o lo provoca? Porque muchas veces en lugar de animarlo lo provocamos. En cierta ocasión, un pastor estaba tratando el tema sobre la oración en un grupo de estudiantes. Y este pastor señalaba que el Padre Celestial que está en los cielos siempre está dispuesto a escucharnos. Y para ilustrarlo mejor, dijo que la recepcionista de la oficina de su iglesia tenía una lista de nombres que él le había dado.
y que estas personas podían pasar a verle en cualquier momento sin importar lo que él estuviera haciendo. Aún así, si él estuviera en una reunión del personal o en una sesión de consejería, si una de estas personas llamaba por teléfono, ella tenía que llamarle a él inmediatamente. Y las personas que encabezaban la lista era su familia. Él dijo: quiero que mi familia sepa que estoy a sus órdenes. Después de la reunión, uno de los estudiantes dijo: ¿quería adoptarme? Nunca puedo hablar con mi padre y yo necesito mucho estímulo. Así hay muchos hijos en el hogar. Así hay muchos hijos en el hogar queriendo hablar con el padre, queriendo recibir una palabra de aliento del padre. Amados hermanos, los padres provocan a sus hijos y los desaniman cuando dicen una cosa y hacen otra. Y aquí tengo 5 cosas. Cuando siempre lo culpan y nunca lo alaban, ¿verdad? Es que tú tienes la culpa. Es que no haces otra cosa. Ese es tu trabajo, estudiar. Y sacas estos grados. Es tu culpa. Pero nunca lo alaban. Cuando son inconstantes e injustos en la disciplina. Cuando muestran favoritismo en el hogar. Tengamos cuidado en mostrar favoritismo en el hogar. Porque muchas veces, si mostramos favoritismo en el hogar, nos va a suceder lo de estos hombres que acabo de mencionar. Todos los hijos son herencia de Jehová. Yo amo a mi hija, amo a mis otros 2 hijos. Cuando prometemos algo y no cumplimos. Es que te voy a llevar. Y pasó ese llevar y nunca lo llevamos. Yo estoy lidiando con esto. Y le estoy siendo franco a usted. Es que tú, ahí ves, Abraham, cuando lo vengo a recoger, mire, yo hago todo lo posible por venir a recoger a Abraham. Y cuando vamos, es que tú me prometiste que me ibas a llevar y no cumples. ¿Por qué? Dime, ¿por qué no me cumples? Si me lo prometiste, dame una razón. Porque ahora así le hablan a uno. Dame una razón por qué no me quieres cumplir. Cuando los padres subestiman los problemas que para nuestros hijos son muy importantes. Muchas veces pensamos que los problemas de nuestros hijos no son importantes, que los míos son más importantes que los de él. No, es que mi problema es mejor que el tuyo. Mi problema tiene prioridad, pero el problema del niño, ese es su problema y necesita que el papá se lo resuelva. Para Abraham el problema es: papi, ¿a los cuántos años puedo tener novia? Me lo ha dicho. ¿Qué le voy a decir yo? O sea, no lo puedo ignorar. Le tengo que decir: hijo, sí, vas a tener novia y me gustaría que tengas novia. Rechazo esos 40. Queremos nietos ya. ¿Verdad, Gaby? Como padres, hermanos, necesitamos la plenitud del Espíritu Santo para ser más sensibles a las necesidades y a los problemas de nuestros hijos. Y la segunda responsabilidad es: debemos criarlos. El texto dice: sino críenlos
en disciplina y amonestación en el Señor. El verbo traducido, criadlos, es la misma palabra que se usa en el capítulo 5, verso 29 y se traduce como sustenta. Como el esposo creyente que somos, debemos de sustentar a nuestra esposa e hijos compartiendo el amor y ánimo en el Señor. No es suficiente sustentar a los hijos físicamente, proveyéndoles alimento, vestimenta. También debemos nutrirlos emocional y espiritualmente. En ninguna parte de la Biblia dice que le asignemos la educación de los hijos a agencias externas al hogar. ¿No dice en la Biblia o lo dice? Dios espera que nosotros como padres le demos la educación a nuestros hijos, que les enseñemos a nuestros hijos a que se sometan a Dios, que les enseñemos a nuestros hijos a escudriñar la palabra del Señor. Yo hablaba ayer con mi hermana Jamie y le contaba que yo con Abraham ya tengo como una semana. Por eso le digo, quiero ser sincero con usted, como semana y 3 días que ya no lo hago. Pero vamos en la lección 7 con Abraham. Es una Biblia que se estudia, la Biblia todo un año para adolescentes. Y ahí los hermanos van a proyectar la imagen por si usted la quiere comprar. Mire, está en Amazon, vale $8.99. Y mire, lo que me gusta de esa Biblia es de que viene el pasaje, habla, digamos, en Jueces, habla de los peores reyes, de los peores jueces, y trae aplicaciones para el hijo. Y le dice, ¿qué pasaría si tú te encontraras en una situación como Sansón? Imagínense. ¿Qué pasaría si tú te encontraras en una situación como Sansón? No quiere decir que en una situación con una mujer, no, pero una situación de alcohol, de drogas. ¿Qué pasaría? ¿Cómo tú responderías? ¿Qué harías tú? ¿A dónde correrías? Lo trae esa Biblia. Y es muy importante que como padres nosotros nos sentemos a educar a nuestros hijos a través de la palabra del Señor. La tercera responsabilidad es debemos disciplinarlos. La palabra disciplinar lleva la idea de aprendizaje a través de la disciplina. Claro, ¿verdad? Disciplina, hermanos, es la palabra utilizada en Hebreos 12 para referirse a la disciplina de nuestro Padre Celestial que es para nuestro beneficio. Hebreos 12, 5 al 11. Alguien dijo, hay algunos psicólogos modernos que se oponen a la vieja idea de disciplinar y muchos educadores siguen esta filosofía. Ellos dicen, deja que el niño se exprese, nos dicen. Si los disciplinas, les arruinarás la personalidad. Y él termina con esta pregunta. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios? La disciplina es un principio básico en la vida y es una evidencia de amor. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama. Y Proverbios 13:24 dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Hermanos, no es fácil para un padre amoroso disciplinar a su hijo, pero es necesario. La disciplina es necesaria. Recuerde que la disciplina a nuestros hijos evitará un desastre futuro, como lo dije anteriormente. Así que, papás, no tengamos miedo en disciplinar a nuestros hijos, pero hagámoslo de una forma correcta. No lo vaya a disciplinar como lo hacían algunos padres con nosotros, ¿verdad? Agarraban el palo y ¡pah!, en la espalda y se lo quebraban a uno.
sea, a mí 2 veces me quebró mi papá un palo así de este tamaño. Otros con un cable, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo no sé cómo lo corrigieron a usted. Pero a otros con un cable, un lazo, dice. A otros con la famosa esa, ¿cómo se llama? La chancla voladora, ¿verdad? Lo que tenían en la mano y volaba la chancla. Yo he escuchado de testimonios y yo viví uno de ellos. En mi hogar, mi tía con la que yo me crié, cuando mis primas no podían tortear, ¿saben qué hacía? Agarraba las manos y se las ponían en el comal para que aprendan, porque el día de mañana el esposo les va a exigir que torteen y ustedes nos pueden echar una tortilla. Disciplinemos a nuestros hijos en el amor del Señor. Agarremos una paleta y en el lugar más que tiene más carnita, ¿verdad? Pero no solo le pegue, hable con él. Te pegué por esto, esto, esto y esto y esto. La cuarta responsabilidad, debemos instruirlos en el Señor. La palabra de Dios debe ser nuestra guía como padres cristianos. Segunda de Timoteo 3, 13 al 17. Y le voy a pedir favor a un guarda que vaya allá con los maestros y díganles que sí, bajen ya los niños. Dios debe ser nuestra guía como padres cristianos. Él debe guiarnos a través de su palabra para que podamos educar a nuestros hijos. Hermanos, los beneficios de educar a un niño en el Señor son innumerables. No alcanzaría la mañana para enumerar los beneficios para nuestros hijos cuando los educamos en el Señor, cuando crecen en el Señor. Pero en esta mañana compartiré solo 5 de ellos. Y número 1, un niño que es instruido en el Señor crece aprendiendo que Dios ayuda a sus seguidores en tiempos malos y tiempos buenos. Mi esposa aprendió de su papá y de su mamá que cuando había para comer, comían, y cuando no había para comer, no comían, pero siempre el Señor estuvo con ellos, ¿o no? Cuando no había nada que comer y se sentaban a la mesa a ayunar y la mamá les decía, ya va a venir la comida, ya va a venir el Uber, ya van a tocar y va a venir la comida. Y ellos oraban y decían, no está la comida acá, pero ellos seguían confiando en el Dios de sus padres. Y tocaban a la puerta y llegaba la comida. El hijo debe aprender de que los padres creyentes que confían en el Señor jamás los abandona, jamás los abandona, que siempre estará con ellos en las buenas y en las malas. Un niño que es instruido en el Señor crece aprendiendo el amor, que es amado por Dios y por todos los que confían en Dios. Crece aprendiendo que debe amar aún a aquellos que hacen el mal. Usted y yo debemos de amar a aquellas personas que nos hacen mal para que nuestros hijos también puedan amarlos. ¿No dice la palabra del Señor que debemos de amar a nuestros enemigos? Nuestros hijos deben aprender de nosotros, hermanos. Un niño que es instruido en el Señor crece aprendiendo esperanza y fe.
Crece aprendiendo que no importa lo que pase, no importa cuán grande sea la prueba, Dios siempre estará ahí. Él crece viendo que se murió el papá o se murió la mamá, pero Dios siempre ha estado ahí, nunca lo ha dejado, nunca lo ha abandonado. Yo crecí confiando en el Señor, sin un padre, sin una madre, pero siempre el Señor me sustentó, siempre el Señor me guardó. Los hijos necesitan aprender de ello, necesitan tener fe. Y la fe se gana en medio de las pruebas. No nos quejemos, papás, no nos quejemos. Cuando nuestros hijos estén ahí, no digamos, es que de esto y esto y esto y esto he orado y esto. No, porque ellos nos están viendo. Sino que, hijos, sí estamos pasando por esto, pero tengamos fe. Porque aquel que cuida de las aves y que ve los lirios de los campos, también cuida de nosotros. Hay que enseñarles fe a nuestros hijos. Un niño que es instruido en el Señor crece aprendiendo a confiar y a soportar. Que la vida está llena de tentaciones y caídas y que fácilmente pueden robarle el gozo a sus vidas y el cumplimiento de sus propósitos. Y que la forma de escapar a las tentaciones y a los tropiezos es solamente seguir a Cristo. Hijo, te caes, hijo, te caíste, pero levántate en el amor de Cristo y ve a Cristo. Cristo es el blanco, caminas a Él, velo. Pero muchas veces como padres hacemos, se cayó el hijo, ¿qué hacemos? No hacemos por levantarlo. Vemos al hijo caído y son las 3 de la mañana y el Señor nos despierta y no hacemos por bajar de la cama y doblar rodillas por él. El buen soldado no deja tirado a su amigo. El buen soldado va y lo recoge y se lo echa al hombro y se lo lleva. Usted y yo somos soldados de Cristo y nuestros hijos son soldaditos que vienen pisando también donde nosotros vamos. Y el camino que ellos vienen pisando también es un camino que está minado. No es un camino limpio, no es un camino suave. Es un camino donde el papá va a poner sus pies y el hijo va ahí. ¿Y por qué mi papá pone ahí? Porque aquí hay peligro, hijo. Sígueme. El hijo debe imitar los pasos del padre. Debe aprender que en medio de las caídas, debe aprender que en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, Dios está ahí para levantarlo y para amarlo. Está ahí para restaurarlo, no está para echarlo. Está ahí con los brazos abiertos como el padre esperando al hijo pródigo, que lo vio entrar desde lejos y el padre, ¿qué hizo? Lo abrazó. Que pasen los niños, por favor, porque están allá afuera. Nuestros hijos deben imitar nuestra fe. Nuestros hijos deben imitar nuestra valentía. Las hijas deben imitar a la mamá, a esa mamá que dobla sus rodillas orando al Señor. El hijo debe aprender a imitar al papá que hoy no tiene, pero mañana tendrá. El niño que es instruido en el Señor crece aprendiendo sobre la paz, que puede tener paz a pesar de las aguas turbulentas que él pueda estar pasando. Él puede tener paz. El hijo necesita saber que en medio de cualquier agua turbulenta, Dios va en la barca. Que en medio de la prueba que el hijo tenga, Dios va en la barca. Hermanos, muchas veces nuestros hijos, así como los vemos de pequeñitos, están pasando por aguas turbulentas. Usted no sabe con cuántas cosas están lidiando nuestros hijos en las escuelas. O dígame, no es una agua turbulenta que a su hijo le digan, es que ahora tú puedes ser hombre o puedes ser mujer. ¿No es una agua turbulenta esa?
No es una agua turbulenta que nuestros jóvenes y adolescentes estén frente a un examen y no puedan hacerlo. No es una agua turbulenta para ellos. Pero ellos necesitan saber que en medio de esas aguas Dios está con ellos. Y que Santiago dice, si estás falto de sabiduría, pídeselo a Dios, que Él te lo dará en abundancia. Nuestros hijos necesitan aprender de nosotros, amada iglesia. En conclusión, nuestros hijos nos necesitan hoy más que nunca. David, ¿me ayudas con el piano, por favor? Yo sé que en este país tenemos una vida muy agitada, ¿o no? ¿Tenemos una vida agitada, sí o no? ¿Verdad? Yo esta semana tuve una semana muy agitada y yo nunca sé hacer eso, pero tuve una semana muy agitada, de 6 a 11 de la noche. Todos tenemos una vida muy agitada, pero necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. Y yo quisiera dejar esta reflexión en su corazón, que a mí, en lo personal, me ha partido el alma. Me ha partido. Y me enseñó y me sigue enseñando. En cierta ocasión, un conocido erudito bíblico invitó al doctor Quarles a comer. El doctor Quarles le dijo a este erudito que estaba extremadamente inspirado por su productividad como pensador y escritor, y continuó preguntando: estoy asombrado por su trabajo. ¿Cómo ha conseguido ser tan prolífico o fértil en lo que hace? Este peso pesado de la teología murmuró en voz baja: he sacrificado a mi hijo. Aquel doctor se quedó atónito con sus palabras, pensando que lo había malinterpretado. Así que le volvió a preguntar: ¿qué ha dicho? Aquel erudito respondió casi con enfado: ¿me escuchaste bien? Dije que he sacrificado a mi hijo. El doctor Quarles dijo que este erudito añadió que había estado tan impulsado a investigar, a escribir, publicar y a hacerse un hombre en el mundo académico que descuidó a su familia. Su hijo creció esencialmente como un extraño para su padre. Ahora de adulto, su hijo era un indigente que dormía en la calle. El hijo de un erudito durmiendo en la calle. El doctor Quarles trató de consolarlo diciéndole: estoy seguro que no es su culpa. Con más rabia aún, el erudito respondió: ¿no entiendes? No intentes consolarme, sí lo es. Aunque la gente parece asombrarse de mi productividad como erudito, el hecho es que renunciaría a cada uno de estos libros y muchísimos más con tal de recuperar a mi hijo. El trajín de la vida ha llevado a descuidar a nuestra familia. Y le hemos cedido la familia al gobierno. Y el gobierno está destrozando a las familias. Amada iglesia del Señor,
Como padres tenemos que tratar de amar a nuestros hijos. Amemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son herencia de Jehová. Hay que nutrir a nuestros hijos a través de la bendita palabra. Hay que disciplinarlos con amor. Hay que discipular a nuestros hijos. No perdamos más el tiempo. Amemos y dediquemos tiempo a nuestros hijos.